Alright, bienvenidos esta mañana al devocional de este día, domingo 21 de junio del 2020. ¿Qué te parece? Llegamos al Día del Padre. Feliz Día del Padre a cada uno de ustedes. Alright, qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor en esta mañana de esta manera, visitando unos con otros. Ok, el mensaje en este día está basado en los capítulos 6 al 9 del libro de Génesis, al inicio del libro. Wow, tremendo. Y nada más caminaremos por los primeros quizás 3, 4 versículos del capítulo 6. Bueno, dije los primeros, pero en realidad son versículos 8 al 10, Génesis 6 del 8 al 10, y para abrir el panorama respecto a este varón de Dios llamado Noé. Pensando en estos días sobre la realidad que vivimos. Noé, dice el versículo, la palabra del Señor dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Qué interesante. Era varón justo, una de las características. Otra era varón perfecto en sus generaciones. Y la última característica, y es lo que estaremos manejando en esta mañana, con Dios caminó Noé, o invirtiendo la oración, Noé caminó con Dios. Y algo sucede en sus generaciones, dice, y engendró 3 hijos. ¿Qué es las características de Noé? Que Dios miró y halló gracia ante los ojos de Dios. Ahí están, en pocas palabras. En su tiempo no era el único que decidió agradar a Dios. ¿Cómo lo hizo? Él decidió caminar en los estándares de Dios. Noé es un modelo difícil, realmente difícil de imitar. Pero mira, la razón que Dios notó a Noé fue porque Dios estaba buscando un humano a quien entregar una gran misión. De hecho, un gran cambio necesario venía a la tierra. Y solo una persona que le creyera a Dios era suficiente para esta gran empresa del cielo. Así que cuando Dios llamó a Noé, cada miembro de su familia se envolvió en el gran proyecto. Un proyecto que los puso a trabajar cada día de la semana por los siguientes 100 años, hasta finalizar la construcción del arca para salvar la humanidad de ser extinta. Tú conoces la historia. Solo 8 personas se salvaron y un puñado de parejas de animales. Para la reflexión de este día del Padre, visitemos 2 lecciones en la historia de Noé. El papá que le creyó a Dios. El papá que le creyó a Dios. Génesis 6 al 9. Primera lección. Noé caminó con Dios. ¿Lo notas ahí? Noé caminó con Dios. Pero al mirar la historia, miramos que los hijos de Noé caminaron con Noé. ¿Notas la lección? Noé caminó con Dios, pero sus hijos caminaron con él. Para reflexionar. Noé puso toda su fuerza, todo su ser, su dependencia en Dios para impartir esa misma fe a sus hijos. La historia nos muestra que su diario vivir con sus hijos al lado de él, haciendo bien la obra asignada. Siempre los hijos alrededor de él, junto con él, haciendo la obra asignada. Sin embargo, al final del viaje,
La Escritura nos muestra la realidad de su vida espiritual y moral. Y parece que nunca se les ocurrió la posibilidad de desarrollar una relación personal con Dios. Este es el razonamiento del medio ambiente y del cristiano ordinario, quizás de estos días también, en la familia. ¿Por qué tengo que buscar a Dios para mí mismo si mi papá camina con Dios? Yo ya voy a la iglesia, ¿no es suficiente? ¿De veras necesito una relación personal con Dios? Preguntas para considerar personalmente. En mi propia realidad hubo un momento en mi propia vida en que realicé que sí, mi papá estaba siguiendo a Dios y yo estaba siguiendo a mi papá. Pensaba que porque mi papá era el pastor de la iglesia, yo, su hijo, era automáticamente salvo. Pero un día le escuché decir en una de las predicaciones, la salvación no se hereda. Tú personalmente tienes que aceptar a Cristo en tu vida y comenzar tu propio caminar con Él. La salvación no se hereda. Tú personalmente tienes que aceptar a Cristo en tu vida y comenzar tu propio caminar con Dios. ¡Wow! Eso realmente me impactó y me puso a pensar. Ahora, este es el mismo mensaje que he tratado de impartir a mis hijas. No me sigan a mí, sigan a Dios. La primera lección que miro yo aquí es: Noé caminó con Dios, pero sus hijos caminaron con Dios. De hecho, entonces, nuestros hijos necesitan ellos su relación personal con Dios. Lección número 2. Espera y confía en Dios en tiempos inciertos. Espera y confía en Dios en tiempos inciertos. Un día, la tormenta agotó su lluvia feroz y termina sus truenos romperrocas. Pero el arca sigue flotando. Los siguientes días son de preparación para el nuevo mundo, el nuevo normal. ¿Has escuchado la pregunta alguna vez? ¿Ya mero llegamos? ¿Ya mero llegamos? ¿Cómo será nuestro mundo cuando pase esta COVID pandemia? Quizás nos vamos a preguntar, o estamos preguntando, y quizás miremos quiénes sobrevivieron, quiénes no. La otra pregunta: ¿seremos mejores que antes si sobrevivimos? Estos sí que son tiempos inciertos. Y es que cada día oímos muchas voces. Unos nos confunden, otros traen calma y lo incierto continúa. Y nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Así es, estamos viviendo tiempos inciertos. Pero escucha, también vivimos tiempos ciertos. También estamos viviendo en tiempos ciertos. Inciertos desde nuestra propia perspectiva, pero ciertos desde la perspectiva divina. Inciertos desde nuestra propia perspectiva, porque queremos tener el control, pero ciertos desde la perspectiva de Dios, en los planes de Dios. Gloria a Él. El día llegó cuando Noé abrió la ventana superior del arca y dejó salir a un cuervo para ver cómo estaba allá afuera. Y el cuervo estuvo regresando
pues aún no había otro lugar donde descansar. Días después Noé envió una paloma, la cual también regresó, y así lo hizo por varias ocasiones. Un día, la paloma llegó con un pequeño ramo de oliva. Noé entendió que ahora era seguro salir del arca. ¿Ya mero llegamos? Para concluir esta reflexión, papá, permíteme compartir 3 virtudes que se combinan en el caminar de Noé con Dios. 3 virtudes que se combinan en el caminar de Noé con Dios. Número 1, confiar. Confiar en Dios en todo tiempo. Lo cierto está en Él, lo incierto está en mí. Así que me toca confiar en Él. Número 2, paciencia. La lluvia estuvo 40 días y 40 noches cayendo, la tormenta. Después, un año flotando. ¿Te imaginas la desesperación de algunos? ¿Ya mero llegamos? ¿Ya mero llegamos? Paciencia. Quizás querían abrir el arca, la puerta del arca antes. ¿Y qué mirarían? Agua por todos lados. Y tendrían que cerrar la puerta. Pero ¿sabes qué? Dios había cerrado la puerta. Paciencia. Espera en Dios aún en tiempos inciertos. Número 3, la virtud de fe. Fe en Dios. No fe en lo que está pasando alrededor o las noticias de alrededor. Fe en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene fe en Dios, porque Dios tiene el futuro en sus manos. Ahí está la clave. Nuestro futuro es incierto desde nuestra propia perspectiva, pero es cierto desde la perspectiva de Dios. Termino con esta palabra. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé caminó con Dios. Confió en Dios, estuvo paciente y desarrolló su fe hasta el final, porque el futuro lo tenía Dios y lo tiene Dios en sus manos. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a cada papá, bendice cada familia, y que todos los papás, aún con nuestros hijos o con sus hijos ya grandes o en casa, y sus padres que están caminando contigo, y como hijos pensando en los padres que ya caminan contigo, pero también mis niños están viendo mi caminar en ti, Señor, que pueda tomar en serio mi caminar contigo para alabanza de tu nombre. Bendice a cada uno y prospera, oh Dios, la participación de cada uno en el caminar contigo para la alabanza tuya, porque tú tienes el futuro, nuestro futuro en tus manos. En nombre de Cristo. Amén.